Peregrino de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, seguimos matando de mil maneras a nuestros hermanos pequeños, y no nos importa. Lo normalizamos y hasta transferimos la responsabilidad de nuestros oscuros actos a terceros y a ti mismo. Aún no nos damos ni remota cuenta de que estamos sufriendo las consecuencias de los males que nosotros mismos causamos. No dejes, Señor, nunca de hablarnos y sana nuestra sordera. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. De nuevo con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Recordemos pues que en nuestro encuentro anterior vimos fundamentalmente dos realidades imponentes. La primera es que Dios está al pie de nosotros. No, al pie no. Dios está dentro de nosotros los Caínes para mostrarnos e iluminarnos el camino correcto a seguir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Principalmente en esas circunstancias confusas, oscuras. Así lo hizo con el personaje ficticio de Caín en el relato bíblico de Caín y Abel, adaptado del antiguo y bello poema sumerio de Dumisi y Enkidu, y así lo sigue haciendo con nosotros, los Caínes reales de hoy. Dios siempre está preocupado y pendiente de nosotros, y primereándonos, alentándonos y fortaleciéndonos en las arideces y sequedades de las tentaciones en nuestros desiertos. Y la otra realidad que vimos fue cómo los escritores sagrados recibieron la inspiración para transmitirnos de una forma tan literaria y bellamente simbólica, y tan absoluta y divinamente clara, que los orígenes del mal en el mundo, porque es esa justamente la búsqueda que motiva a los agiógrafos y que Dios quiere que conozcamos, radican en la derrota del ser humano, o sea, de nosotros, los Caínes, en nuestros desiertos, debido a las tentaciones del tener y del poder que nos llevan, en primer lugar, a querer ser dioses, pretendiendo incluso estar por encima del mismo Dios y su autoridad, y en segundo lugar, a querer también estar por encima de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros iguales, es decir, faltar a los dos mandamientos más grandes, que el primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas, y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Y que nos lo recuerda el mismo Jesús, el Señor, en Marcos 12, 29, 31. Pues repito, los orígenes del mal en el mundo residen allí, en ese querer poder y tener por encima de Dios y de los hermanos. Y entonces, ya ubicados nuevamente en el relato, continuemos nuestro estudio en el libro del Génesis, capítulo 4 y versículos del 9 al 12. Escuchemos pues con mucha atención. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso
Maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y extranjero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debo empezar invitándolos a hacer una interesantísima y además muy esperanzadora observación. Y es que Dios en ningún momento habló con Abel. Abel, que no solo es aprobado por Dios, sino que además se pone de su lado, pero nunca habló con él. ¿Para qué, si lo tiene en su seno? En cambio, Caín, con el desaprobado, ya es la segunda vez que habla con él. Es la segunda vez que Dios lo busca. Lo busca no, nos busca. Y esto es muy importante que lo observemos, porque como les dije más atrás, esto es muy esperanzador para nosotros los Caínes, pues nos permite saber que Dios jamás se aleja de nosotros, sin importar que la hayamos embarrado, y qué gran noticia es para nosotros, los Caínes, saber que Dios es un Padre-Madre cercano e incondicional. Y termino esta observación repitiendo lo que ya había dicho hace un par de encuentros quizá. Y es que este realmente no es el texto de Caín y Abel, sino el texto de Caín. ¿Con quién habla Dios? ¿Con Abel? No. Dios habla con Caín. Dios sabe quiénes son Caín y Abel. Y aunque se pone del lado de Abel, ya lo tiene seguro en su seno. Por lo tanto, la preocupación de Dios es Caín, el que está perdido, o sea, nosotros, porque todos, en mayor o menor medida, y en algunos aspectos unos, y en otros aspectos otros, pero todos somos Caínes. Por eso este es el relato de Caín y habla de nosotros. Y hay una segunda y una tercera observación que quiero comentar. La segunda es la preferencia desde siempre e impajaritable que Dios ejerce por los frágiles, por los débiles, por aquellos que están en inferioridad de condiciones. Y lo vemos aquí, en su preferencia por Abel, que no solo es el menor, sino que además es el vencido. Y lo vemos también en muchos otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando Dios se pone en contra de los cananeos, que eran sedentarios y por lo tanto estables y fuertes, y a favor de los hebreos, que eran nómadas, y por lo tanto inestables y débiles. Me refiero a la escena de la tierra prometida tras la liberación de Egipto. Y la tercera observación es que Dios rompe el principio humano de la primogenitura, el cual no tiene razón de ser, es abiertamente discriminatorio, y vemos aquí cómo Dios no se pone del lado del primogénito Caín, como lo hacemos los humanos, sino del menor, del pequeño, del débil, del frágil. Y lo vemos también en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en su preferencia por Jacob y no por el primogénito Esaú. Y en su elección de Isaac y no del primogénito Ismael. E igualmente en su preferencia por David, que era el menor de su casa. Quería hacer esas observaciones porque es muy importante que sepamos y que veamos cómo Dios es un decidido rompedor de esquemas y paradigmas humanos, de esos esquemas y paradigmas absurdos que nosotros volvemos absolutos e intocables y en los cuales nos regodeamos y enorgullecemos. Y Dios quiere que lo imitemos, es decir,
que nosotros también rompamos esos esquemas y paradigmas que nos limitan, nos esclavizan y nos dividen. Esquemas y paradigmas sociales, políticos, económicos, culturales, tradicionales, familiares. Y mejor no les pondré ejemplos concretos porque con mucha frecuencia yo no encajo en muchos de esos esquemas y paradigmas, y entonces siempre termino haciendo enojar a muchos que me dicen unas cosas lo más de feas. Pero ustedes deben discernir cuáles son todos esos esquemas y paradigmas que hay que tirar a la basura, como lo hace Dios con el paradigma de la primogenitura, por ejemplo, y como Dios quiere que lo hagamos también nosotros. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Es claro nuestro protagonismo, el de Caín en este relato. Y este no es el diálogo entre Caín, o sea, nosotros, con un fantasma. No. Este diálogo sucede al interior de nuestra conciencia, de la conciencia de Caín. La conciencia que es la casa de Dios dentro de nosotros. Quedando claro que en el interior de cualquier Caín hay un ser bueno. De otro modo, no tendría ese combate espiritual que se libra en el interior de su conciencia, de mi conciencia. Luego de saberse culpable de la falta tan grave, como es que, empujado por la tentación de querer tener y poder más que su hermano, se encegueció y desconoció las virtudes y logros de su hermano, y que seguramente su hermano los compartiría con él, pero que Caín los quería solo para sí y nadie más. Por ejemplo, hoy por hoy, que al momento de realizar esta presentación que están ustedes escuchando ahora, las estadísticas nos dicen que en el mundo hay 800 millones de Abeles con hambre total, por mencionar solo ese asesinato que cometemos los Caínes de hoy. Unos cuantos Caínes por acción directa, que son los Caínes que tienen injustamente acumulada la riqueza del mundo, pero otros muchos Caínes por omisión, que somos los Caínes que callamos y normalizamos esas muertes de Abel, y que Dios está preguntando a ustedes Caínes que me oyen, y a mí que soy el Caín que les habla: ¿dónde están nuestros hermanos Abeles que matas de hambre? Pero nosotros seguimos, igual que el Caín del relato bíblico, respondiendo que nosotros no somos los guardianes de nuestros hermanos Abeles, que allá ellos, que se defiendan como puedan, y en el mejor de los casos les llevamos apenas una limosnita. Y el Señor nos replica: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre, el hambre, la desnudez, la enfermedad desatendida, el aislamiento, la inequidad, la pobreza, la exclusión, la injusticia, etc., con tus hermanos menores, los pequeños Abeles de hoy, gritan hacia mí desde la tierra. ¿Es que no te has podido dar cuenta, nos dice Dios a los Caínes de hoy, que sí somos los guardianes de todos nuestros hermanos Abeles, de todos nuestros hermanos menores, débiles, frágiles, vulnerables? Y sobre todo, que tenemos que reconocer en ellos la gracia de Dios y aceptar que hay agraciados por encima de nosotros, que hay hermanos pequeños a los que Dios ama y a los cuales prefiere por encima de nosotros justamente por ser pequeños.
y que la vocación radical de ser humanos, o sea, de la fraternidad, y que Dios espera de nosotros, es alegrarnos por los logros y las gracias del hermano. Pero ojo, porque también todos somos Caínes, pues todos tenemos a alguien que está agraciado por encima de nosotros, y que el que es Abel para mí puede ser Caín para otros. Por eso todos estamos llamados a aceptar a Dios amando a los hermanos. Y por lo tanto, la perversión de la humanidad, y es lo que aquellos antiguos e inspirados escritores sagrados de la teología sacerdotal sabiamente nos transmiten a través de la adaptación de aquel antiquísimo y bello poema sumerio de Dumisi y Enkidu, es pretender que Dios me ame a mí por encima de todo y de todos, que yo sea el primero, no aceptar que alguien tenga gracias que yo no tengo. Y qué difícil es eso, pero es lo que Dios nos pide y espera de nosotros. Creo que con esto nos queda clara esa naturaleza de Caín de la cual todos participamos. Y la sentencia de Dios es contundente. Maldice a Caín, o sea, dice males contra Caín. Y esos males que dice Dios, es decir, esas maldiciones de Dios, son fundamentalmente dos, y son realmente unas consecuencias lógicas causadas por el mismo daño hecho por Caín, y es que queda sin tierra y sin familia, es decir, sin raíces. Veamos. Primero nos dice el texto en el versículo 11 que maldito seas lejos del suelo. Y luego en el versículo 12 nos dice que andarás por la tierra errante y extranjero. Esos son los dos castigos, que en realidad no los impone Dios, sino que se los buscó el mismo Caín. Pues recordemos que, como lo meditamos en un encuentro anterior, todos estos conflictos o divisiones entre los seres humanos, entre hermanos, han tenido a lo largo de toda la historia un mismo común denominador detonante, y es la competencia. Competencia por tener y por poder, que ha sido principalmente por la posesión de la tierra y sus recursos, lo cual ha generado ese factor desastroso que es la competencia que nos convierte a los hermanos en rivales. Y es por eso que la sabiduría inspirada por Dios a sus agiógrafos nos transmite en primer lugar el castigo del destierro, es decir, de quedar sin tierra. En otras palabras, quedar sin aquello que conduce al mal. Y además también quedar sin aquello a lo que se le hace el mal, es decir, sin el hermano. Por eso queda errante y extranjero. En conclusión, Caín queda desarraigado, o sea, sin sus raíces, y no porque se las haya quitado el impulso vital invisible y ordenador de todo, Dios. No, claro que no, sino porque se las quita el mismo Caín con su acto de negación del otro, pues la negación del otro siempre termina siendo una negación de sí mismo. Entonces, con Caín descubierto, severamente amonestado desde su propia conciencia por Dios, que tiene ya un veredicto y ha dictado sentencia, nosotros, los Caínes de hoy, nos encontraremos de nuevo aquí, en Peregrinos de Cristo, en una semana, para responderle a Dios y para descubrir qué más misterios tiene Él para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.